Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto que pueda disponer, ¿verdad? Como cada jueves este tiempo para que Dios hable a nuestra vida. Le doy la bienvenida a todos los que ya están ahí, ¿verdad? Saludando, dando las buenas noches a nuestra hermana Victoria, bienvenida, a nuestra hermana Sofía, nuestra hermana Ari, hermana, que el Señor me le bendiga. A nuestra hermana Lupita, hermana, buenas noches, bienvenida. A nuestra hermana Adriana, nuestra hermana Ernestina, a todos aquellos que se están conectando, que el Señor me les bendiga. Espero que usted prepare su corazón para la palabra que hoy vamos a recibir. Como ve, hoy nos encontramos desde un lugar diferente, pero siempre con la misma palabra de Dios, la cual nos guía, nos aconseja, nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Así que insisto, una vez más, bienvenidos a todos. Por favor, ayúdenos a hacer iglesia en línea y comparte esta transmisión para que la palabra pueda llegar a otras personas. Estoy seguro que les hace falta escuchar en estos momentos, ¿verdad? Un consejo de parte de Dios, parte del Señor en su palabra. También le animo, ¿verdad? A que le dé me gusta a la página, que se vaya también a buscar la página de nuestra Iglesia del Señor Pinotepa y también que ahí pueda, ¿verdad? Seguirnos. No le cuesta nada hacer demostración para nuestra vida. Así que, insisto, el tema de hoy, ¿verdad? Lleva como título la limpieza del templo. El Señor hablaba a mi vida mientras leía el segundo libro de Crónicas de esta parte. Bueno, fueron diferentes palabras las que el Señor habló a mi vida y espero poder ir desarrollando cada una de ellas en estos jueves donde nos sentamos a conversar. Por eso se llama, ¿verdad? Nuestro programa de esta manera. Hermana Norma, que el Señor me le bendiga. Sabe cómo estamos orando y pidiendo por la restauración de su salud, y desde aquí le enviamos una palabra de sanidad hasta el lugar donde está, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que Él la levante y esperamos pronto verle. Que el Señor me le bendiga mucho, ¿verdad? Así que miren, ahí todos los que ya están conectados pueden darle un saludito a nuestra hermana Norma. Nos da mucho gusto que se pueda conectar. Vaya buscando en su Biblia, en segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a basar la enseñanza en este pasaje. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer del versículo 15 y el versículo 16. En el libro de Crónicas, pasaje que vamos a leer, acaba el rey, ¿verdad? Ezequías, de tomar pues el trono, tomar el reinado de Israel, y pasa una serie de cosas que comienza a desarrollar. Él es un joven de aproximadamente 25 años, dice la escritura en esta parte, y toma una decisión, su primer decisión, reinado. Usted lo puede leer en los primeros versículos. Ahorita vamos a leer el verso 15 y 16. Pero desde el primer versículo, cuando él toma el reinado, la primera decisión dice, vamos a limpiar, vamos a santificar y vamos a purificar. Tres cosas muy importantes. Y entonces comienza la santificación, ¿verdad? Dice, vamos a santificar a los que sirven al Señor. Vamos a limpiar la casa del Señor y vamos a purificar a todo el pueblo. Tres cosas muy importantes en tres, ¿verdad? Grupos en el templo también, que se aplican a nuestra vida y nos dan una enseñanza cada una. Pero nos vamos a enfocar, por eso le decía al inicio, que íbamos a ir desarrollando esto en los siguientes jueves. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la limpieza del templo. Ezequías manda llamar a los sacerdotes y a los levitas, dos grupos importantes para limpieza. Los sacerdotes y los levitas los manda a llamar y comienza a decirles a ellos primero, santifíquense ustedes.
y después entren al templo. Y entrando al templo, dice, comiencen a sacar todo lo inmundo. Porque vuestros padres, fíjese bien, qué tremendo, dice, sus padres se encargaron de que el templo se llenara de inmundicia. Dejaron en el templo que se apagara el fuego, ¿verdad? Que ya no hubiera incienso, que se hiciera callar la adoración. Y empieza a mencionarles todo lo que los padres primero dejaron las cosas, ¿verdad? Espirituales, y esto trajo también una contaminación y trajo abrir puertas a la inmundicia dentro del templo. Por eso es que la orden de Ezequías a los sacerdotes y a los levitas es entren al templo y límpienlo. Pero ahorita les voy a mencionar cómo se colocan estos dos grupos. No crea usted que los dos se metieron a lo más profundo del templo, ¿verdad? Ellos están afuera del patio cuando Ezequías da esta orden. Les dice entren, pero los levitas se quedan hasta el patio. Y los que entran al lugar santo y al lugar santísimo son los sacerdotes. Los sacerdotes entran hasta lo más, ¿verdad? Profundo del templo, que es el lugar santísimo, y desde ahí comienzan a limpiar todo. Y menciona la Biblia, en los primeros versos de este capítulo, que sacan todo y lo dejan en el patio para que ahora de ahí lo tomen los levitas. Y los levitas continúen la labor de limpieza del templo. Qué importante que es entender que Dios nos ha llamado a nosotros a ser sacerdotes, a poder desarrollar una obra sacerdotal. Y esto tiene mucha importancia cuando entendemos que los que tienen acceso a las partes profundas del templo son los sacerdotes, que los que tienen acceso a las partes más pequeñas del templo son los sacerdotes. Por eso es que los sacerdotes son los encargados de limpiar. ¿Sabe qué llamaba mucho mi atención? Que a veces, ¿verdad? Los mismos que limpiamos somos los mismos que... Nosotros acabamos, ¿verdad?, de limpiar la casa, y ¿quiénes son los que limpian? Nosotros mismos, los que vivimos y los que estamos a casa. Entonces, qué tremendo es que el sacerdote es llamado a limpiar lo que él ensució. Esto espero que usted lo pueda recibir y que diga amén a esta palabra, porque nos gusta armar nuestro relajo, como siempre digo, ensuciar, hacer cosas incorrectas, pero no nos gusta limpiar. Queremos que alguien más lo limpie. Entonces yo soy el sacerdote, yo soy el encargado de limpiar, pero ¿quién lo ensució? Nosotros mismos. Entonces cometemos errores, tomamos malas decisiones, y estas malas decisiones se ven reflejadas en cosas que traen suciedad a nuestra vida. Y nosotros tenemos que tomar también las decisiones correctas para poder limpiar todo esto. Y bueno, todavía no hemos leído los dos versos que le quiero leer, así que por favor, vaya conmigo ahí. Búsquelo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 15, dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, lo que le decía hace un momento, y entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Sabe cuál es una de las cosas que le insisto todo el tiempo que puedo? Que todas las semanas, aquellos que sirven en la iglesia, servidores, diáconos, ministerio de alabanza, de danza, multimedia, área de niños, maestros de escuela dominical, el pastor, el que predica, todos, antes de pasar al altar, cuando llegamos a la casa del Señor, es importante santificar. Porque no ignoramos nuestras debilidades, no ignoramos nuestros pecados, no lo tenemos que hacer. Tenemos que ser conscientes de ellos, y tan consciente de ellos que sabemos que Dios nos quiere usar, pero Dios no va a usar un vaso sucio para darle de beber al pueblo. El vaso tiene que estar limpio. Y la orden de Ezequías aquí a los sacerdotes es: santifíquense primero y después entren a la casa para poder comenzar a limpiar. Entren a la casa de Jehová, al templo de Jehová, porque puedo ser muy pastor y puedo haber sembrado mi vida en esta iglesia, en este templo, y puedo haber dado todo el dinero y todas mis pertenencias y quedarme sin nada, pero nunca es la casa del pastor.
Nunca es la casa de los hijos del pastor. Nunca es la casa de la pastora. Nunca es así. Siempre es la casa de Dios. Es de Él. Espero que diga amén, ¿verdad? Esto, porque esa es la realidad y así es como Dios nos lo manda en su bendita palabra. Y también nos dice, ¿verdad? Insisto, el pasaje que leíamos, que primero hay que santificarse y después entrar a la casa para limpiarla. Verso 16. Y entrando los sacerdotes, dice, dentro de la casa de Jehová, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Mire lo que le mencionaba hace un momento, pero ¿sabe qué? Me llama mucho la atención el verso 16, por favor, véalo despacito ahí, usted ponga su mirada en el verso 16, que dice que los sacerdotes tenían que ir a buscar dónde estaba la inmundicia. No sé si a usted le ha pasado que de repente su casa comienza a oler a un animal muerto y usted dice, ahora ¿dónde se fue a morir ese ratón? ¿Dónde se fue a morir ese animal? ¿Dónde se fue a morir esa cuiji? ¿Verdad? ¿Dónde se fue a morir? Y empieza uno a buscar. Y unos, ¿por qué se guía uno? Por el olor. Por el olor empieza uno a ver de dónde proviene de toda la casa ese mal olor. Y uno se va guiando, mire, por este sentido, por esta puerta espiritual. Uno va buscando ese olor, porque el mal olor siempre trata de imitar o de apagar, ¿verdad? El incienso, que es la oración. Cuando se deja de orar, se comienza a oler mal. Cuando usted empieza a tener una vida, ya le falta oración, empieza a oler mal. ¿Verdad? Hay un pastor que dice, cuando mis hijos ven que empiezo a gritar y empiezo a enojarme, luego me dicen, papá, se nota que no es así. Y él dice, ¿verdad? Con estos he dejado de orar y por eso, mire, empiezo a oler mal. Empiezo a actuar de una manera incorrecta, de una manera, ¿verdad?, que no agrada ni honra a Dios. Por eso le vuelvo a repetir en esta parte, qué importante es que nosotros, los sacerdotes, los encargados de nuestra vida, comencemos a buscar lo que está. A veces uno como pastor, ¿verdad?, empieza a platicar con las personas, empieza uno a lanzarles un montón de preguntas. Y uno dice, ¿cómo está? Bien, dice. ¿Dónde le duele? En ninguna parte. ¿Cómo están las cosas en su casa? Uy, calidad, ¿verdad? Y uno dice, pero si viene todo atropellado, con un ojo colgado, todo despeinado, todo mal, en su casa ni lo quieren ver y dice que todo está bien. Entonces uno tiene que empezar a buscar dónde es que está, ¿verdad?, para poder ayudarlo. Y dice la palabra del Señor, mire, en el pasaje que acabamos de leer, y se empieza a oler, empieza a usar esta puerta. Tenemos 5 puertas espirituales que son nuestros sentidos. Y se usa la puerta espiritual de, ¿verdad?, el olfato y comienza a buscar dónde está. Para que una vez que lo encuentres, dice, comiences a sacarlo. Mire, vemos nosotros a los sacerdotes. Recuerde que el que entra al lugar santo, al lugar santísimo, son sacerdotes. Espero que lo hayan repetido ahí conmigo. Los sacerdotes empiezan a sacar, a ver, ya encontramos lo inmundo del lugar santísimo para afuera. Ahora estamos en el lugar santo. A ver, ya encontramos lo del lugar santo para afuera. Y dice que cuando lo logran sacar atrio, ahora hay otro grupo que lo toma. Los levitas, los encargados de agradar a Dios. Los levitas son los encargados de la adoración y adorar significa agradar a Dios. Esto es tremendo que lo pueda entender. Como siempre les digo, ¿verdad? Si no me va a entender cualquier otra parte del mensaje, por favor entiéndame. Nosotros tenemos que vivir con una vida a Dios. Una vida que honra a Dios, una vida a la cual Dios aprueba. Porque no es lo mismo estar bendecido por Dios que estar aprobado por Dios. Tengo que agradarlo a Dios. Entonces, ya que el sacerdote, que es el que ministra la casa, saca, dice, ahora que ya hiciste esa función sacerdotal, ahora termina agarrando esto que encontraste, que identificaste,
y cámbialo. Cambia, toma una decisión para cambiar y para comenzar a agradar a Dios. Y luego dice, llévalo a las corrientes de agua. Todo lo que encontraron, llévenlo a las corrientes de agua. Las aguas, ¿verdad? Sabemos que en la Biblia representan la hermosa labor que desarrolla el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos limpia de toda inmundicia. Tenemos todos en nuestro cuerpo. Fíjese bien lo que le voy a enseñar. Tenemos todos los elementos en nuestro cuerpo, en nuestra forma de ser, para que nos consideren templo del Espíritu Santo. Tenemos todos los elementos en este cuerpo. El templo tenía 3 partes muy importantes. Más importante era el lugar santísimo, era, ¿verdad?, el lugar santo y el atrio. Estas 3 áreas. Cuando las personas entraban por el atrio, que es el patio, y en este lugar había un altar de holocausto, de sacrificios, y después avanzando ya para llegar a la puerta, ¿verdad?, del lugar santo, había un lavacro. Había una pieza hecha de bronce en la cual los sacerdotes se lavaban para poder entrar al lugar santo. En el lugar santo encontramos el candelabro, encontramos el altar del incienso y encontramos la mesa de 12 panes. Cada pan representaba a una de las tribus de Israel. Y había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al poder pasar por esa cortina estaba el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca del pacto. El arca de... Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos un cuerpo, que es el atrio, un alma, que es el lugar santo, y un espíritu, que es el lugar santo. El lugar donde mora la presencia de Dios. Y la orden que Ezequías le da es, métanse hasta el lugar santísimo. No le dice, barran el patio primero, porque es el primero que se ve. No, no, no. Dice, métanse al lugar santísimo. Váyanse a lo más profundo. Y de ahí comiencen a sacar. De ahí comiencen a limpiar. Entonces nosotros, nuestra vida tiene todos los elementos que necesitamos para ser considerados templos del Espíritu Santo. Quiero mencionarle un punto muy importante, ¿verdad? Que yo me hacía esta pregunta, decía, ¿para qué se usa un templo? ¿Para qué se usa un templo? Si Dios dice en su palabra que me llama a mí el templo de su Espíritu Santo, tengo un propósito como templo espiritual. Tengo un propósito. Entonces, no nada más es decir, soy templo del Espíritu Santo. Bien, pero ¿y eso qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé, nada más lo dice la Biblia. Por eso quiero que hoy juntos aprendamos. Mire, ¿para qué se usa un templo? La principal, ¿verdad?, razón de darle, de cuál es el uso de un templo, es para actividades espirituales. Para actividades espirituales. El lugar más sagrado para que Dios se presente en la tierra. Esto es tremendo. El templo es el lugar más sagrado para que Dios se presente en esta tierra. Por eso yo, mire, me consume el celo de la casa del Señor. Y a veces, ¿verdad?, batallo mucho con la iglesia, con la gente. Hace unos días le llamaba la atención a toda la congregación, porque de repente, ¿verdad?, vamos al templo como si fuera el parque de los enamorados. Está la predicación, la alabanza, y abrazándose y sobándose y acariciándose y dándose besos y escuchando la predicación así acurrucado en el hombro de mi amor. ¿Sabe qué? Deje esas cosas para su hogar, para otro lugar. Váyase al cine a hacer eso. Váyase a un parque. Pero el templo es, ¿verdad?, un lugar sagrado. Y en ese lugar es donde Dios ha decidido visitar, hacerse presente aquí en la tierra. ¿Sabe qué? No se me enoje y mejor diga amén. Entonces no le enseñe a sus hijos a pararse en la silla del templo. No vaya a la iglesia, ¿verdad?, subir los pies en la pared y a manchar todas las paredes blancas. No vaya a la iglesia a mascar chicle. No vaya a la iglesia, ¿verdad?, con una coca ahí dentro de la bolsa para que cuando le esté dando sueño y el pastor se da la vuelta,
me echo un traguito de coca para aguantar la predicación. Entonces no vaya al templo. Cosas que hubo un templo, una iglesia donde me invitaron y me dio mucha tristeza. Estaba la predicación y una hermana en la silla de al lado acostó a su bebé, le quitó su pañal, empezó a oler eso horrible porque el niño se había hecho, ¿verdad?, popó, viéndole el pañal. Hay un lugar para eso allá en los baños. Pero le vuelvo a repetir, a veces hacemos este tipo de cosas y nos molestamos, nos ofendemos y dije, déjese corregir, porque el templo, Dios enviaba su nube, enviaba su ángel, Dios enviaba muchas cosas para hablar con el pueblo. Pero cuando Dios quiso hacerse presente, le dijo a Moisés, haz un tabernáculo para que yo pueda encontrarme con el pueblo cara a cara. Y después vemos cómo empieza la figura del tabernáculo a ir cambiando. Ya en el Nuevo Testamento, ahora dice la palabra, Dios tabernaculizó en Jesucristo. Tomó cuerpo, siendo Él Dios, ¿verdad? Tomó cuerpo de hombre y habitó en medio nuestro. Y ahora nos da a nosotros ese lugar para ser tabernáculo de Él, para ser templo de Él, para que Él pueda estar y habitar en nosotros. Pero qué importante es entender que el templo es un lugar, mire, sagrado para que Dios se pueda hacer presente en él. ¿Qué es lo que debe de haber en un templo y no fallar? No faltar, perdón. Número 1, el templo es un lugar de adoración. Número 2, el templo es un lugar de oración. Número 3, el templo es un lugar para la palabra de Dios. Y número 4, el templo es un lugar para ofrendar, para poder dar ofrendas, sacrificios. Y no solo le estoy hablando de asuntos o temas de dinero, ¿verdad? Es un lugar de ofrenda, para poder ofrecer nuestra. Entonces, ¿para qué se usa un templo? ¿Para qué debe de ser usada mi vida? Para adorar, para orar, para poder tener en mí la palabra de Dios y para poder ser una ofrenda. Cuando la Biblia dice que Dios quiere que seamos templo del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que el Espíritu Santo va a venir a buscar en mí? Adoración, oración, palabra de Dios, y va a venir a buscar en mí ofrenda. Esto es importante, que nosotros lo podamos entender, ¿verdad?, en esta parte. Ahora, quiero que podamos leer lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 2. Vamos avanzando. Aquí vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto es lo que quiero enseñarle. Vamos, ¿verdad?, a la mitad de esta conversación. Y esto es lo siguiente que quiero enseñar. Si el Señor te pide que limpies la casa de Jehová, que eres tú mismo, y tú no lo quieres hacer, lo va a hacer Jesús. Y dice la Biblia que tomó un lazo, el cual le hizo nudos, y lo tomó a manera, ¿verdad?, de tener con qué golpear y con qué. Fíjese bien, no azotó a ninguna persona, sino que azotó las mesas, todo lo que había ahí, las jaulas, volcó todo, ¿verdad?, las sillas. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor venga a limpiarte a ti, no te va a hacer daño a ti, pero sí va a quebrantar y a tirar por tierra todas tus obras, las que están mal, las que están sucias, llenas de inmundicia, que no deben de estar ahí, las que no deben de estar ahí. El Señor, si tú no quieres sacar lo inmundo de tu vida, el Señor lo va a hacer a través del quebranto, lo va a hacer a través del azote. El mismo Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para azotarte como a trigo,
Entonces, usted entienda que agarraban los manojos de trigo y los empezaban a soltar y a golpear contra una piedra. Para que miren los golpes, todas las impurezas del trigo cayeran, ¿verdad? Las impurezas del trigo, al desprenderse del trigo, el viento se las llevaba y en la ramita quedaba solo el trigo y todo lo demás impuro se caía a través del azote. Entonces, cuando nosotros no queremos tomar la decisión de agarrar, ¿verdad?, lo inmundo y sacarlo de ahí y ponerlo aparte, entregárselo al Señor, entregárselo y sacarlo por voluntad propia, mire, la casa, usted es de Jesús, usted es de Cristo, yo soy de Cristo. Entonces el Señor me da la oportunidad de que yo limpie su casa. Pero si yo no lo quiero hacer, Él va a entrar. Y cuando Él entre, Él mismo cuenta, mire esta parábola, hablando el tema de liberación. Dice que cuando Él entra a la casa y la encuentra sucia, la va a limpiar y va a sacar todo de ahí. Y va a empezar a sacarlo. Pero ¿sabe qué es lo que vemos aquí en el libro de Juan? Que no lo hizo que no lo hizo con palabras bonitas. Ah, porque eso quisiéramos todos. Hijito, ¿verdad? Hijito chulo, que eres el más bonito de mi rebaño. Tú que eres el campeón de campeones, no querrás sacar tu pecadito. No querrás echar fuera, mira este pecadito. Queremos que así venga Jesús. Pero dice aquí la Biblia, mire que vino con un azote, con un lazo, y empezó a azotar las mesas, empezó a azotar todo, a volcarlo. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto en nuestro corazón, que el Señor va a tirar por tierra todas nuestras obras. ¿Sabe qué obtenían con esas obras los cambistas? Dinero. Y agarró ese dinero y lo tiró por tierra también. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto en nuestro corazón y aprenderlo. Y ya para ir terminando, quisiera ahora que podamos ir, ¿verdad?, aquí en nuestra Biblia, vaya buscándolo o ayúdeme, ¿verdad?, ahí a anotarlo. La carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Pero aquí, ¿verdad?, quisiera que pudiéramos nosotros leer desde el verso 16. El verso 17, perdón. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Me llama mucho la atención que en el primer verso que leíamos, el 17, si usted lee versos atrás, el apóstol Pablo dice, no te unas con una ramera, porque te vas a hacer uno con esa persona. Y esto siempre se los he enseñado. A veces hay personas que de repente tienen intimidad, relaciones sexuales o se dan besos con otras personas y las cosas que hay en esa persona se unen, ¿verdad?, a uno y de repente uno ya no está en esa relación, pero hay una contaminación en el alma y la persona empieza a manifestar cosas que él no hacía, que ella no hacía y que la otra persona sí hacía, porque contamina su alma, se vuelve uno con esa persona. Entonces, cuando nosotros nos unimos a nuestra pareja, ¿verdad?, nuestra esposa, o en el caso de las mujeres, a su esposo, de repente empezamos a tener los mismos hábitos. Lo que no me gustaba y le gusta a mi esposo, ahora me comienza a gustar a mí. Lo que no me gustaba y le gusta a mi esposa, ahora me comienza a gustar bien, ¿verdad? Yo antes decía, híjole, comer eso de fresas con cremas, vaca, la verdad.
Ah, pero como los come la esposa, a ver, dame una probada. A ver, dame otro poquito. A ver, ya que las hiciste, ¿verdad? Dame la mitad. A ver, ya que vas a hacer, también hazme para mí. Y aquello que antes no tenía, ahora lo tengo ese gusto. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corintios, les comienza a decir, ¿verdad? Que no tienen que estar uniéndose a espíritus o a demonios que vienen a contaminar su vida. Porque les dice, ¿qué no saben ustedes? ¿Qué no se les ha enseñado ya? Que ustedes son templo del Espíritu Santo. Y dice el versículo 18, huyan de la fornicación, porque cualquier pecado, dice, se hace fuera del cuerpo, pero la fornicación está dentro del cuerpo. ¿Qué es fornicar? La palabra fornicar es tener intimidad o relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aplicando esto a la enseñanza del día de hoy, ¿qué es fornicar? Fornicar es querer, ¿verdad?, tener acceso a los placeres de lo que está dentro de lo permitido sin ningún compromiso. Eso sería fornicar. Y lo podemos entender, ¿verdad?, viendo la palabra que estamos el día de hoy teniendo. ¿Cómo podemos ver? El apóstol Pablo dice, huyan de la fornicación porque esa está dentro del cuerpo. Huyan de querer estar disfrutando placeres que solo se pueden disfrutar en el compromiso, pero ustedes querer disfrutarlos sin ningún compromiso. Señor, yo quiero tu bendición, pero todavía no me quiero comprometer contigo. Señor, bendice mi matrimonio. A ver, pero tú no estás ni casado. No, no importa, pero es que como nosotros nos amamos, aunque estemos casados, yo digo que él es mi esposo, yo digo que ella es mi esposa. Porque Dios sabe y conoce nuestros corazones y qué importa lo que digan los demás. Y queremos las bendiciones, el placer, el deleite de algo legal, actuando nosotros de manera ilegal. Entonces la Biblia dice, no hagas eso. No forniques, no lo hagas porque dice, estás dejando entrar a tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, un pecado que ensucia el templo, que lo contamina. Por eso es importante que podamos nosotros recibir. ¿Quién es el único que invita al ser humano, invita al hombre, que invita a la mujer, ¿verdad?, a querer disfrutar de los placeres que Dios da, desobedeciéndolo? Es el diablo. Y tenemos que corregir eso en nuestra vida. ¿Sabe qué? Tome la decisión en este momento de entrar y corregir cualquier pecado, cualquier inmundicia, cualquier obra que usted sabe que no. Si quiere la bendición de Dios, usted ora, usted busca a Dios, pero hay puertas que todavía están abiertas y hay que cerrarlas. Hay que cerrarlas y hay que buscar la limpieza de todo lo que entró por esa puerta y vino a traer inmundicia, vino a traer suciedad. Dice, haz obra sacerdotal. El primer pasaje que leíamos al inicio de esta conversación. Haz obra sacerdotal. Y como sacerdote saca todo del lugar santísimo y del lugar santo. Saca todo, ¿verdad? Lo que esté ensuciando y contaminando tu vida espiritual y tu vida almática, tu vida en el alma. Sácalo. Y después dice, ponlo a la orilla, ¿verdad?, entre el lugar santo y el atrio. Y deja ahora que los levitas lo tomen. Ahora empieza a agradar a Dios. Empieza a agradar a Dios. Los levitas son los encargados de la adoración y adorar es agradar. Empieza a agradar a Dios con tu vida, con lo que estás haciendo. No solo te limpies y sigas todavía en el lugar de la suciedad. No solo te limpies y sigas todavía en el lugar del pecado. No solo te limpies y sigas todavía en medio del lodo, del fango cenagoso. No solo te limpies y sigas ahí. Límpiate y empieza a agradar a Dios. Empieza a salir de esos lugares que ensucian. Empieza a salir de esas conversaciones, de esas amistades que terminan ensuciando nuestra vida. Yo espero que usted diga amén y que reciba esta palabra y que podamos nosotros, ¿verdad?, tomar decisiones muy importantes, muy radicales, ¿verdad? Muy radicales, para que nuestra vida empiece a mejorar y a cambiar. Todos aquellos, ¿verdad?, que nos han acompañado, ¿verdad?, en esta transmisión, que el Señor me les bendiga. No alcanzó a escucharles desde el principio, escúchela desde el principio, vuélvala a escuchar, para que podamos entender mejor todo lo que significa y lo que implica la limpieza de este
somos nosotros, los templos del Espíritu, ¿verdad?, de Dios. Le recuerdo que cada domingo nos congregamos en nuestra preciosa iglesia a las 10 de la mañana. Esperamos con brazos abiertos. Si usted asiste, le vamos a hacer sentir muy bien. Y Dios va a darle una palabra de bendición. En nuestra iglesia han estado sucediendo cosas espirituales tremendas, manifestaciones de lo espiritual para sanar, para traer paz, para poder traer liberación. Así que si usted está luchando, ¿verdad?, en su alma con todo esto, le invitamos a la iglesia y creemos con todo nuestro corazón que Dios lo va a sorprender en su vida. Familia, todavía hay. También les invito, ¿verdad?, seguirnos conectando cada jueves para seguir aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Que el Señor me les bendiga. Todos, por favor, despídase de sus hermanos. Bendiciones a todos.